Así como estamos sentados, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Su palabra es bendita, amén. Isaías 42:13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Maravillosa es verdaderamente, hermano, la presencia de Dios. Sin ella, la verdad que no sabríamos, a lo menos yo no sabría qué hacer. La presencia de Dios es todo en nuestra vida y sin ella estamos perdidos. Amén. Padre y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, tu maravillosa presencia, Señor, está en este lugar. Tu presencia, Señor, la gloria de tu Espíritu Santo, Señor, está, Señor, sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, en esta hora, yo te ruego, Señor, que tomes el lugar que te corresponde, Señor. Que tú, Señor, hables la palabra, Señor, adecuada, Señor. La palabra perfecta. Esa palabra, Señor, llena de amor, Señor, que transforma, que cambia, Señor, que liberta nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, tú eres precioso y eres maravilloso. En esta hora, Señor, en este ambiente, Señor, bajo la unción de tu presencia, bajo la unción de tu Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder entender las riquezas de tu gloria. Las riquezas, Señor, escondidas, Padre, que tú tienes para nosotros. Que abras, Señor, nuestro entendimiento, que lo traigas a luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Si está metido y sumergido, Señor, nuestro entendimiento en tinieblas, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sacamos a luz, Señor, donde se disipan las tinieblas, donde tu gloria resplandece, Señor, y en medio de esa gloria somos transformados, somos vueltos, Señor, y mudados en otro hombre, Señor, en otra mujer. Ahí, Señor, sé tú el alfarero, moldeando, cambiando, Señor, y aún quebrantando, Señor, toda vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Santo y poderoso eres, oh Jehová Dios. Amén. La palabra de Dios dice que Jehová saldrá como gigante. Dice que como hombre de guerra va a despertar celo en contra de nuestros enemigos, en contra de los que se vienen, en contra de nosotros, ¿sí? Jehová va a salir y va a pelear la batalla por nosotros, por su pueblo. Pero muchas de las veces nosotros, como pueblo de Dios, cuando enfrentamos una situación difícil, y a veces no tan difícil, estamos acostumbrados a vivir en un mundo material. Tú ves lo material, tú no ves más allá de lo que Dios está viendo. Y en realidad estamos en un mundo, dice Efesios, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nosotros, cuando estamos metidos en la situación, pensamos que estamos solos, pensamos que estamos peleando solos. Y lo hacemos en una manera en la que posiblemente clamemos a Dios, pero no creemos que Dios puede sacarnos de esa situación, de ese conflicto, de ese problema. Y nosotros como seres humanos buscamos la solución. Luego queremos buscar la solución porque la vemos física, la vemos material. Estamos viendo con unos ojos no espirituales, no con los ojos del espíritu, sino con una vista carnal, una vista física, porque vemos un mundo material. Pero en Dios no es así. En Dios tenemos que ver las cosas espiritualmente.
porque la mano de Dios se mueve por medio de la fe. Y vemos así las cosas porque hemos estado acostumbrados muchas de las veces a vivir bajo nuestras decisiones y no bajo las decisiones del Espíritu Santo, no bajo las decisiones de la misma presencia de Dios, cuando Él es el que nos da las mejores soluciones para nuestra vida. Estamos acostumbrados a buscar esas soluciones rápido. Surgió este problema, así le hago. Y muchas de las veces nos equivocamos y pagamos las consecuencias. La vez pasada que me tocó dar la palabra, yo les hablaba de que tenemos que entrar ese tiempo devocional, ese tiempo bajo la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar. Si tú vienes cada 8 días y te dan un vaso de agua, ¿ese vaso de agua te va a servir para toda la semana para que no tomes agua? No te va a servir. Si tú en tu casa no tomas tu vaso de agua, que es la oración, que es la lectura de la palabra, de nada te va a servir el vaso de agua que te dan aquí cada 8 días. Entonces nosotros somos metidos a pelear la batalla, pero muchas de las veces no pasamos de esa batalla, no podemos salir de esa batalla. Hay más, pero no salimos de esa por lo mismo, porque no hay esa comunión entre nosotros y Dios. Entonces diario estamos peleando la misma batalla. Vienes el domingo con la misma situación. ¿Por qué? Porque no has salido de esa batalla, no has perseverado. Y estás atorado, y te estás perdiendo de grandes bendiciones, de grandes revelaciones, de que Dios abra tu entendimiento, de que pases a otro nivel glorioso, porque ese es el propósito de Dios, que le conozcamos. Pero si estás enfrascado en la misma situación, no vas a salir de ahí y Satanás te va a tener en una estrechez. Y la mano de Dios, aunque Dios te quiera ayudar, tú vas a seguir en la misma situación. Tienes que decidir pelear la batalla. Tienes que decidir conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que te llamó. Dice la palabra que Él nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Y dice que desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en nosotros. Ya teníamos ese diseño divino en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si estamos enfrascados, si estamos atorados en esa situación, en ese problema? David, él reconocía que las batallas él no las podía pelear solos. Si bien es cierto, los reyes que no conocían a Jehová o que lo conocían por medio del pueblo de Israel, todos esos reyes se manejaban independientemente. Ellos tomaban sus decisiones, pero David no. David tenía una jerarquía mayor que era Dios. Si bien los reyes de acá consultaban a sus dioses, pero David no. David no tomaba sus propias decisiones sin antes consultar a Dios. Y Dios le daba las estrategias de guerra. Y Dios le decía cómo iba a enfrentar a sus enemigos. Y David no levantaba su mano ni hacía nada, sino antes el consejo de Jehová. Él buscaba la presencia de Dios porque él sabía que si él iba delante de él iba a obtener la batalla. Él iba a ser victorioso sobre sus enemigos. Vamos a ver. David y muchos de los reyes de Israel sabían que si Dios no iba delante de ellos, no iban a prevalecer en contra de sus enemigos. David lo sabía y muchos reyes lo sabían de Israel. Vamos a ver Josué 6, capítulo 6. ¿No traes Biblia más? ¿Me lees Josué capítulo 6 del 1 al 5? Lidia, ¿me vas buscando por favor? Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17.
Fer, ¿me ayudas por favor a buscar? Es Segunda de Reyes 18:3. No, 18:13. No, Segunda de Reyes 19:32-34, por favor. Crónicas 20:15-17. Amén. ¿Qué dice Josué 6 del 1 al 5? Ahí Dios le está dando la estrategia de guerra a Josué. Josué no iba a ciegas, Josué no iba con sus estrategias de ellos como ejército, sino que dice que un ángel se le apareció, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dio las estrategias de guerra, cómo iba a ir a pelear contra Jericó. Y en realidad Dios peleó por ellos, porque ellos nomás dieron vueltas y dieron vueltas. Entonces dice, cuando los muros caigan, vas a subir derecho. Y fue lo que Jehová peleó la batalla por el pueblo de Israel por mano de Josué. Pero ¿qué le dijo desde un principio en Josué 1:8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Dice, y todo te saldrá bien. Entonces es bajo el sedazo de la palabra de Dios como Dios nos va a dar las estrategias de guerra para que nosotros peleemos esa batalla y podamos salir victoriosos. Gloria a Dios. Vamos a ver a Segunda de Crónicas 20 del 15 y 17. Dice que ahí venían contra Josafat los de Moab, eran 2 ejércitos, y dice la palabra, ¿saben cuál fue su estrategia de guerra de Josafat? Puso a los cantores. Dice, empiecen a entonar, empiecen a alabar a Jehová, empiecen a entonar. Y dice que los cantores empezaron a alabar, empezaron a adorar. Y dice que entre ellos se mataron, entre los enemigos se mataron y se exterminaron. O sea que ellos ni metieron las manos. Metieron las manos para agarrar el botín después. Y dice que era muchísimo el botín que habían agarrado Josafat y el pueblo. Vamos a ver Ezequiel 19. Digo Reyes, perdón. Es que habla de Ezequiel. 19, 32 y 34. Ahí es cuando dice que todos los asirios sitiaron a Israel. Y dice que no dejaban pasar comida, no dejaban pasar nada para que el pueblo se desesperara y se rindiera. Pero dice que Ezequiel clamó a Jehová. Y dice que clamó a Jehová y el rey de Asiria hasta se atrevió a decirle, dice, no clames a Jehová, dice, si Jehová me mandó. Todavía se atrevió a blasfemar el nombre de Dios. Entonces por eso le dice Dios, dice, por amor de mi siervo David y por amor a mí mismo, dice Jehová, dice, te digo que no van a entrar en esta ciudad. Dice, ni echarán saetas sobre ella. Jehová salió a defender a su pueblo. Entonces dice la palabra que murieron como 185,000 de los que estaban afuera sitiando a Jerusalén. Dice que al otro día eran puros cuerpos muertos, porque el ángel de Jehová vino y exterminó al ejército de los asirios. Y esa es de la manera en la cual Dios nos defiende. Pero muchas de las veces vemos a ese Dios como de la historia de Josué, la historia de David. Vemos y leemos la palabra y vemos las grandes cosas que hizo, porque las achacamos al pasado, las grandes cosas que hizo Jehová, la mano poderosa con que sacó al pueblo de Israel. Y no vemos que ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos. Pero no lo podemos ver porque estamos enfrascados en nuestro problema, estamos enfrascados en nuestra vida, estamos enfrascados en mi alrededor físico visible. Y no puedo ver más allá la gloria de Dios porque estamos enfrascados ahí. Y Dios es tan grande y tan poderoso que nos quiere sacar de esa estrechez en la que hemos sido metidos. Porque Satanás lo que quiere es oprimir nuestra vida y hemos sido metidos en esa estrechez que no hemos alcanzado a vislumbrar la gloria maravillosa de Dios. David consultó a Jehová en una de sus batallas y dice, le preguntaba a Dios, ¿cómo voy a hacer
Y le dijo el Señor, vamos a verlo, si me ayudan por favor. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 23 al 25. Dice que Dios la estrategia de guerra que le dio fue, dice que cuando se oyeran las balsameras eran las copas de los árboles, que cuando sonaran las copas de los árboles, David iba a salir. Y dice que Jehová les dio la victoria. Entonces, Dios pelea por nosotros, hermanos. De verdad, llegas a un punto de entender y a lo mejor la situación a veces te puede abrumar y dices, es que estoy solo, es que estoy peleando solo, es que la situación está difícil. Pero dice que Él saldrá como gigante de guerra, dice que como hombre de guerra, dice que gritará y voceará en contra de nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos que ponerlo a Él, abandonarnos en Él, en medio de la situación. Yo le decía a una persona, porque me contaba pues esos problemas y me decía, pero ¿cómo le hago? Le digo, es que es como aventarte en un dibujito que salía por ahí, le digo, es como aventarte al vacío y esperar en Dios. Y esos niveles de fe tenemos que llegar, hermanos, pero no llegamos porque muchas de las veces no pasamos de una situación. Y nos confiamos en nuestras propias fuerzas y nos confiamos que podemos salir y nos creemos independientes, de que podemos vencer esa situación cuando nos estamos engañando a nosotros mismos. Y en vez de mejorarse la situación, va peor y va peor. Pero a veces el orgullo y la soberbia de uno mismo, es que sí puedo, es que sí puedo, es que puedo salir adelante. David se confió. Dice que David censó al pueblo. Y dice que cuando censó al pueblo, para muchos era abominable. Para Joab, el que manejaba el ejército, dice que fue abominable la ley la orden del rey que censara al pueblo para ver cuántos guerreros tenían. Entonces dice que fue abominable para él y muchos no se dejaron censar. Entonces dice la palabra que dice que pecó delante de Dios. Pero ¿cuál fue el pecado? Fue porque David se movía en otras dimensiones de gloria, porque David sabía que no era él el que peleaba, sino que Dios era el que le daba la victoria. Entonces David se confió y empezó a censar al pueblo y dijo, a ver cuánto ejército tenemos. Pero David no entendía que no era él el que salía a pelear la batalla, sino que era el Dios Todopoderoso, el que peleaba la batalla por él, el que obtenía las batallas por él. Ese fue el pecado de David. El creer en su ejército, el creer que era su ejército el que hacía y traía las victorias a Israel. Y no era así. Era el Dios Todopoderoso el que peleaba por él. Y nosotros nos confiamos y creemos que somos nosotros cuando Dios muchas de las veces nos ha sacado de situaciones. Nos ha guardado y nos ha sacado de situaciones y hemos salido en victoria. Pero otras estamos atorados. Y Dios quiere abrir nuestro entendimiento para llevarnos más allá, más allá. Yo es una de las oraciones que yo siempre le he orado y le he dicho al Señor, Señor, yo quiero conocerte. No te conozco, yo quiero conocerte más allá. Lo poquito que te conozco, quiero conocerte más, porque sé que hay más, hermanos. Porque sé que la gloria de Dios es mucho más allá. Nos hemos conformado con cierto nivel de unción que Dios ha derramado en nuestra vida. Nos hemos conformado y nos hemos atorado ahí, pero Dios quiere llevarnos a otros niveles de gloria, otros niveles de unción. Pero tenemos que pelear la batalla, tenemos que salir de ahí, tenemos que dejar atrás lo que está atorando nuestra vida para que nosotros conozcamos a Dios. Y esto te lleva a niveles de santidad mayores. Porque para que la gloria de Jehová sea aumentada en tu vida, porque no quiere decir que la gloria de Dios no esté en tu vida, está en nuestra vida. Pero para que esa gloria sea aumentada, nuestra vida necesita ser sometida a niveles de santidad y de búsqueda delante de Dios. Porque mientras estemos cautivos en nuestra mente pensando si estamos bien, vamos a seguir.
Y nos estamos perdiendo de grandes revelaciones, nos estamos perdiendo de que el Señor abra nuestro entendimiento, de que pasemos otro nivel glorioso, porque la presencia de Dios es gloriosa, pero no le conocemos. Conocemos muchas de las veces a un Dios limitado. Conocemos muchas de las veces a un Dios que no me puede sanar ni una gripa, ni una tos. A ese Dios muchas veces conocemos. Y a Dios tenemos que conocerlo en otros niveles. En la tarde se nos hablaba de que Adán se movía en 2 dimensiones. Se movía en la dimensión celestial y en la dimensión terrenal. Así se movía Adán en las 2 dimensiones, cielo y tierra, cielo y tierra. El primer Adán, Jesús, igual se movía en las 2 dimensiones, en la celestial y en la terrenal. Por eso decía Jesús, nada de lo que hago, dice, antes lo veo hacer al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía esa conexión entre los cielos y la tierra. Y ahora es mi clamor, y yo le digo, Señor, yo quiero vivir esas dimensiones. Yo quiero entender. Yo quiero ver más allá de lo que he visto ahorita. Quiero entender más allá de lo que he entendido ahorita. Pero tenemos que anhelarlo, hermanos. Tenemos que buscarlo. Tenemos que pelear la batalla y dejar batallas. Hay batallas que tú ya debiste de haber adquirido la victoria. Hay situaciones que tú ya no tienes que estar pasando ahorita, que tú ya debiste de haber obtenido la batalla. Pero las estás pasando porque sigues batallando. Hay situaciones que tú ya no, a estas alturas como hijo de Dios, tú ya no debes de estar pasando. Pero las estamos pasando porque nos hemos conformado con esa porción de la unción de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios tiene mucho más allá de esa gloria. Dice en Efesios 1:18, dice, yo ruego que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Dice, para que podáis comprender cuáles son las riquezas de la gloria de Dios. No le conocemos, hermanos. Y con lo poquito que lo conocemos, nos conformamos. Tenemos un Dios ilimitado. Y cuando hemos entrado, cuando hemos aceptado a Jesucristo, entramos en lo ilimitado de Dios. Pero nosotros como seres humanos, viviendo una vida física, somos los que nos ponemos los límites. Adán se movía en lo ilimitado de Dios. Se movía en la gloria de Dios. Adán no tenía que trabajar. Pero cuando peca, ahora sí con el sudor de tu frente. Y en ese nivel, hermanos, es mi oración, en ese nivel es mi clamor, en ese nivel es mi anhelo. Yo le digo, Señor, yo quiero moverme en lo ilimitado. Yo quiero conocerte más. Ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón, hermanos. Porque nosotros somos la luz y nosotros vamos a llevar esa luz a los de afuera. Pero si tu luz está limitada, no vas a alumbrar mucho. Apenas te vas a alcanzar para que te alumbres tú y sigas caminando. Entonces nosotros debemos de anhelar la maravillosa presencia de Dios. Es estar hambriados. Es estarnos hambriando, hermanos. Cuando no buscamos, cuando no anhelamos la maravillosa y gloriosa presencia de Dios. Los grandes hombres, David, Josué, para nosotros son grandes hombres, pero el mismo Dios que tenían ellos, lo tenemos nosotros. El otro día escuchaba al pastor que decía que había escuchado a un rabino, a un judío, mesiánico, de nación judía, que se había convertido a Cristo. Entonces, él hablaba y decía, cristianos, dice, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo no pueden valorar esa sangre? Y digo, sí es cierto. Llegas a una comprensión y dices, Señor, perdóname, porque muchas de las veces he pisoteado tu sangre. Se nos ha hecho fácil, hermanos. Él
reconociendo, si antes aún no nombraban ni el nombre de Dios porque era tan sagrado para ellos los judíos, y nosotros como pueblo de Dios, como el acebuche, como dice el pastor, que fuimos injertados en el olivo, se nos hace fácil, hermanos. Y él hablaba y yo entendí, yo dije, sí es cierto. Él sabe de la estirpe y de la realeza de esa sangre, como hijo de Dios. Y para nosotros muchas de las veces se nos hace como nada, no pasa nada. Ah, hice esto, no pasa nada. Es una ligereza. Y se nos hace fácil, hermanos. Y por eso estamos en derrota. Y por eso estamos batallando con la misma situación. Y vamos a seguir batallando con la misma situación. Porque hay leyes espirituales que no podemos quebrantar. Y si nosotros estamos batallando con la misma situación, esa ley se va a hacer efectiva en nuestra vida. Porque son leyes que no podemos quebrantar. Pero también Dios es justo. Y cuando nosotros le buscamos y cuando nosotros anhelamos estar delante de su presencia, entonces Dios mete su mano y nos ayuda a salir victoriosos y a pasar a otro entendimiento, a otra revelación gloriosa. Somos llamados, hermanos, dice la palabra, a ser un pueblo santo. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchas de las veces nuestra mente está metida en medio de tinieblas y no podemos ver y no podemos entender muchas cosas porque está metida en medio de tinieblas. Y tiene que resplandecer la luz de Jesucristo sobre nuestra vida para salir, para pelear la batalla. Amén. Les pido, hermanos, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, hermanos, cuando el pueblo faltaba delante de Dios en el tiempo de Esdras, dice que el pueblo se paraba delante de Dios y pedía perdón. Empezaba a pedir perdón por sus pecados. Empezaba a pedir perdón por todo el pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios, hermanos, nos hemos quedado estancados. Mientras Dios está dispuesto a pelear la batalla por nosotros, a que salgamos de ese atoramiento en el que estamos, y Dios quiere llevarnos a otros niveles de entendimiento, a otros niveles de revelación, para que podamos obtener la victoria sobre situaciones que venimos pasando todavía, situaciones que ya no tenemos por qué vivirlas. Todavía estamos batallando con eso, pero es por la falta de la búsqueda, por la falta de creer que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que sujetó todas las cosas bajo sus pies. Amén. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Vamos a clamar, hermanos, en esta tarde. Primeramente, vamos a pedirle perdón al Señor, hermanos. Vamos a presentarnos. Dice que el pueblo se presentaba delante de Dios y empezaba a pedir perdón por las situaciones, por los pecados. Tú sabes en qué área de tu vida estás atorado. ¿En qué área de tu vida Satanás tiene todavía cautiva tu mente? ¿En qué área de tu vida todavía está en tinieblas? Y el Señor quiere sacarte a luz. Porque dice la palabra, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y Él quiere sacar nuestra vida a luz. Gloria a Dios, Padre y Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta hora, Señor, clamamos a tu maravillosa presencia. Sabemos que tú eres Dios poderoso, que pelea la batalla, Señor, por tu pueblo.
Sabemos que tú vas como poderoso gigante, como hombre de guerra, Señor, peleando en contra de nuestros enemigos. Pero muchas de las veces nuestros propios enemigos somos nosotros, con nuestro idealismo, con lo que pensamos, con lo que vivimos en el ámbito donde nos movemos, Señor. Un ámbito terrenal y no viendo, Señor, lo glorioso y lo maravilloso de tu presencia, no viendo esas riquezas gloriosas. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo.